Hola a todos, mi nombre es Zinedine Yacitayo Cuevas, estudio la carrera de diseño gráfico, voy en el segundo ciclo con el profesor Frank Lozano Palacios, en la sede de Surco. Y el tema que hoy les hablaré es la historia de los medios de comunicación y su relación con el periodismo y la producción audiovisual. A continuación voy a presentar algunos puntos clave en la historia del cine. Sus inicios se dieron a finales del siglo XIX, tras la llegada del kinestoscopio de Thomas Edison y el cinematógrafo de los hermanos Lumière. En las primeras décadas del siglo XX el cine era principalmente mudo y se acompañaban de música en vivo o de diálogos escritos. En la década de 1920 se desarrolló la tecnología para incluir el sonido en las películas, siendo algo revolucionario para la época. De 1930 a 1950, Hollywood se convirtió en la capital mundial del cine, lanzando las carreras de muchos actores. En 1960 surgen los nuevos movimientos de la cinematografía, como la Nouvelle Vague en Francia y el cine de autor en Estados Unidos. En 1980 el cine independiente se convierte en una novedad debido a que las películas destacaban más tanto innovación como riesgo. Tras la llegada de la era digital surgieron cambios en la manera en que se producen las películas, así como ha llegado a incluir temas relacionados con la diversidad social. Actualmente el cine se considera como un método de expresión, convirtiéndose en una nueva forma de arte. Ahora empezaré a contar algunos puntos clave en la historia de la radio. En 1894, Guglielmo Marconi logró enviar la señal de radio que marcó el comienzo de la comunicación inalámbrica a larga distancia. En 1901, el inventor canadiense Reginald Fessenden realizó la primera transmisión de radio de voz humana, permitiendo la difusión de programas de radio. En la década de 1920, la radio se propaga gracias a la popularización de los receptores de radio. En 1933 se funda una de las principales cadenas de radio y televisión en la historia de los medios de comunicación. A comienzos de 1939 la radio jugó un papel muy crucial como medio de divulgación de propaganda. En la década de 1950, tras la llegada de la televisión, la radio tuvo que adaptarse para no quedar en el olvido. En 1960 aparecen las primeras emisoras de radio FM, las cuales poseían ciertas características sobresalientes, convirtiéndose en la preferida por miles de radioyentes. A inicios de los 80, la radio experimentó un cambio muy importante que mejoró las emisoras que solo se enfocaban en una temática musical. Tras la llegada del internet, la radio se sumerge en el mundo digital, dando origen a las emisoras online y a los podcasts. Y en la actualidad, la radio sigue siendo considerada como un medio de comunicación relevante y popular en la era digital. Y por último tenemos a la televisión. En 1926, con la llegada del disco de Nico, se realiza la primera transmisión de la televisión en la historia. En 1926, el ingeniero John Logie Baird logra la emisión de las primeras imágenes a largo alcance en la pantalla de un televisor, estableciendo la creación de la televisión electrónica. En 1945 se crean las primeras normas y acuerdos de transmisión internacionales con el fin de regular el contenido emitido por la televisión. Luego de una década de arduos trabajos y pruebas, en 1950 llega la televisión a color, que llega a impactar a la humanidad. Se lanza al espacio el Telstar 1, siendo recordado como el primer satélite de telecomunicaciones, dando origen a la televisión satelital. Comienzan los primeros estudios que terminarían en la creación de la primera televisión digital, convirtiéndose en la mejor alternativa en cuanto a entretenimiento familiar de la época. Inician los primeros proyectos para la creación y desarrollo de la televisión en alta definición, el cual innovaría por la alta capacidad y versatilidad. Se emplea la tecnología de plasma para el surgimiento de la primera televisión a pantalla plana. Tras años de estudios, pruebas y errores, se produce el lanzamiento de la primera televisión 3D, ofreciendo una experiencia de visualización tridimensional en todos los hogares. A inicios de los años 2012 surgen los televisores Smart TV, siendo como los primeros televisores inteligentes capaces de conectarse a Internet. Pero ahora, ¿cómo se relacionan con el periodismo y la producción audiovisual? Tanto el cine, la radio y la televisión emergieron en el siglo XX como medios de comunicación masiva, transformando la manera de informar y producir contenido audiovisual. Con el tiempo han evolucionado tecnológicamente, mejorando la calidad y cobertura de sus contenidos. Mientras que los límites entre ellos se han difuminado debido a los formatos híbridos, las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de consumir información y entretenimiento, generando nuevas oportunidades en la industria de los medios de comunicación. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.